guerra de carteles continúa avanzando en varios estados del país, creando nuevos frentes de guerra, en medio de alianzas y traiciones al interior de los grupos delictivos. La violencia que ha venido escalando en las semanas recientes tanto en San Luis Río Colorado, Sonora, como en la zona del Valle de Mexicali en Baja California, es parte de la disputa por el control de la venta y tráfico de droga entre grupos de la delincuencia organizada, que antes eran aliados con el cartel de Sinaloa, y que operan en estas dos ciudades fronterizas del noroeste de México, a decir de las autoridades federales. La propia alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, en reciente entrevista con el semanario Z de Tijuana reconoció la presencia del cártel de Sinaloa, que históricamente ha controlado la capital de Baja California, y la incursión de grupos de Sonora, quienes delinquen y se esconden en ambos valles, serían los generadores de violencia, tratando de expandir su territorio. La disputa por la plaza de San Luis Río Colorado inició desde que la célula criminal identificada como los Salazar vinculada al cártel de Sinaloa, se expandió hacia San Luis Río Colorado hace 3 años. Como no lograron ponerse de acuerdo con los presuntos traficantes locales encabezados por 2 hermanos de apellido Lara, conocidos como los Cuates, comenzaron los ajustes de cuentas, de uno y otro bando. Los Salazar, presuntamente primero asesinaron a uno de los Cuates Lara, y el 2 de mayo de 2019 mientras era velado en la funeraria sobre la calle 17 de San Luis Río Colorado, pretendieron acabar con el hermano sobreviviente, aunque fueron repelidos a balazos. Ante la muerte de uno de los Cuates Lara, su hermano en presunta alianza con el ex policía Marco Polo Márquez Tamayo y José Eduardo Pérez Jiménez alias El Charal, buscaron venganza, generando más asesinatos en la zona. Entre las víctimas se encontraban policías municipales de ambas ciudades. Fue el 15 de diciembre de 2019, tras recibir el reporte de la presencia de personas armadas, que policías municipales de San Luis Río Colorado abatieron a El Charal, quien era buscado por autoridades de Sonora y Baja California. ¿Está buena la película? Al momento de su muerte las autoridades le atribuían a El Charal y su grupo de sicarios al menos 21 homicidios violentos. Los Salazar, por su parte, continuaron con la supuesta aprobación de los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán, la cacería de sus enemigos, entre estos el ex policía Marco Polo Márquez Tamayo, quien el primer día de mayo de este año, fue asesinado en un fraccionamiento privado en Mexicali, ataque en el que también perdió la vida su hijo de solo 3 años. El Tamayo, como todos le llamaban, había salido huyendo de San Luis Río Colorado para refugiarse en la vecina ciudad, porque lo buscaban para matarlo hasta que finalmente lograron ubicarlo. Ya en 2 ocasiones habían ido a buscarlo a su domicilio en San Luis Río Colorado, y al no encontrarlo le rociaban de balas la casa. Él mismo compartió en Facebook el video de las cámaras de seguridad donde se ve al grupo fuertemente armado, en 3 camionetas con estrobos, y en la publicación le reclamó al jefe de la policía municipal si necesitaba ayuda para sacarlos. La lucha por la plaza de San Luis Río Colorado, se suma la supuesta llegada al Valle de Mexicali de un narcotraficante conocido como El Ruso. Miguel Ángel Gaxiola, también conocido como Jesús Alejandro Sánchez alias El Ruso, quien fungía como jefe operativo del Mayo Zambada, fue supuestamente expulsado del cartel de Sinaloa, tras haberse confrontado con los Chapitos, de acuerdo con varios medios sinaloenses especializados en crimen organizado. El Ruso a su vez, fue señalado en diversas narcomantas de haberse aliado a Rafael Caro Quintero y su cártel de Caborca, el cual sostiene una cruenta guerra con los Chapitos, y sus grupos armados los Salazar, y los Cazadores. Este conflicto es la principal hipótesis sobre el avance de los Salazar a San Luis Río Colorado y Baja California. La tarde-noche del pasado 12 de agosto de este año, se registró una intensa balacera en un céntrico domicilio de San Luis Río Colorado. Videos que circulan en redes sociales dan cuenta del prolongado uso de armas largas, ráfagas y de repetición.
Fuentes federales presumen que la casa de seguridad era del agente de El Russo, quien a su vez están tratando de apoderarse de las operaciones criminales que se realizan en San Luis Río Colorado. Extraoficialmente se sabe que gente de los Salazar, quienes se percataron de la presencia de operadores de El Russo, fueron recibidos a balazos cuando acudieron a dicho domicilio. Al día siguiente, elementos de la Fiscalía General de la República catearon el domicilio de Avenida Guadalupe Victoria 20 y 21, donde encontraron un arsenal, cartuchos para rifles de asalto AR-15 y AK-47, así como chalecos antibalas. Autoridades presumen que la sentencia a cadena perpetua del Chapo Guzmán provocó la guerra entre los que antes eran aliados, la cual inició en Culiacán y ya se extendió a la frontera entre Sonora y Baja California. Debido al recrudecimiento de la violencia a consecuencia de la intensa disputa territorial por parte de los cárteles, la gobernadora solicitó ayuda al gobierno federal para frenar la violencia. En aquel momento, la lucha entre los cárteles se centró por el control de municipios de una intensa narcodinámica: Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Ciudad Obregón y Yécora. Sin embargo, pese al envío de más de 1000 elementos tanto de la policía como de efectivos militares, la violencia en el estado se recrudeció. A este escenario de guerra hay que sumar a otros protagonistas: la organización Beltrán Leiva, encabezados por el Chapo Isidro Mesa, uno de los más violentos y sanguinarios de esa región. Pero no es todo. Desde hace varios meses se ha desatado una guerra abierta entre la línea, brazo armado del cártel de Juárez que opera en Chihuahua y los cárteles de la droga que operan en Sonora, principalmente en la región serrana. El periodista Héctor de Mauleón reveló recientemente que Rafael Caro Quintero había realizado una alianza con el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y con el Chapo Isidro de los Beltrán Leiva, para enfrentar al cártel de Sinaloa. Por lo cual, la alianza Cártel de Caborca, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel Beltrán Leiva y Cártel de Juárez en conjunto con sus brazos armados, estarían enfrentando al cártel de Sinaloa y sus brazos armados por el control de la entidad. A pesar de todo esto, Alfonso Durazo aseguró que en México ya no hay crimen organizado, y que los estados están libres de ese problema.